obstructivos y los síndromes infecciosos. Más que todo dentro de los síndromes infecciosos vamos a hablar específicamente de neumonía. Bien, miren, las enfermedades pulmonares obstructivas en realidad son enfermedades con aumento de la resistencia al flujo en las vías aéreas. Como sabemos, las vías aéreas, hay vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores. Específicamente, más que todo en las vías aéreas superiores, tanto en especialmente desde los bronquios, los bronquiolos, es donde si hay un aumento de la resistencia al flujo en las vías aéreas, esto va a generar mayor sobrecarga de trabajo en los músculos respiratorios, y cuando el paciente tiene mayor sobrecarga va a generar finalmente disnea, que va a ser el síntoma cardinal en un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva. Una consulta, ¿estás grabando la clase? Así, doctor, sí lo estoy haciendo. Ya, perfecto. Bueno, la disnea típica hay paciente puede venir con disnea desde grandes a moderados, pequeños esfuerzos de acuerdo a la gravedad. Va a presentar tos el paciente, va a presentar el uso de músculos accesorios de la respiración de acuerdo a su gravedad, y en lo que usualmente caracteriza a la disnea en la enfermedad pulmonar obstructiva es la prolongación del tiempo expiratorio, que puede variar de 3 a 4 segundos hasta 8 o 10 segundos que se puede prolongar. Y además, algunos síntomas agregados y signos que puede haber las sibilancias y los roncos. Y va a haber dos tipos, la obstrucción de la vía aérea central, que se caracteriza por una disnea, una poca hiperinsuflación, puede haber tiraje costal, y las sibilancias tanto en la expiración como en la expiración. O puede también ver una obstrucción de la vía aérea periférica, que se manifiesta con disnea, con tiraje, pero acá va a haber hiperinsuflación, roncantes y también sibilancias. Y dentro de las lo que va dentro de los cuadros que representan la enfermedad pulmonar obstructiva, tenemos al asma, al EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esta tiene dos presentaciones, que es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Y además puede haber otros cuadros que pueden generar enfermedad pulmonar obstructiva, como algunas neoplasias, algunos cuerpos extraños, etc. Vamos a hablar rápidamente del asma. El asma es un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias asociado a una obstrucción del flujo de aire dentro del pulmón, que a menudo es reversible, ya sea espontáneamente o con tratamiento. La palabra clave acá es reversible, ¿no? Es un trastorno inflamatorio crónico, obstructivo al aire, pero que es reversible. Afecta más o menos a 300 millones de personas a nivel mundial, causa casi 250.000 muertos al año. Hay un... Hay mayor porcentaje, se da con mayor incidencia en la niñez, 15% respecto a los adultos, incidencia mayor a los 3 años de vida, y mayor prevalencia en países industrializados por la cantidad de alérgenos que generan estos países, o las zonas industrializadas, ¿no? En la ciudad hay mayor cantidad de pacientes con asma. Hay factores de riesgo que pueden haber para que una persona desarrolle asma, como puede ser la atopía, si ciertas personas tienen una atopía, o también la contaminación es un factor de riesgo, la genética, o la obesidad también es un factor de riesgo para generar asma.
Y hay algunos factores desencadenantes. Cuando ya una persona tiene asma, ¿cuáles son los factores desencadenantes que pueden generar crisis asmáticas? Algunos alergenos, las infecciones virales, si un paciente tiene hiperventilación o algunos fármacos que pueden desencadenar el asma o las crisis de asma. Dentro de la fisiopatología, habíamos dicho que hay factores endógenos, la obesidad, la genética, la atopía, como factores del entorno, ¿no? Estos factores, tanto los endógenos como los factores del entorno, lo que van a generar que haya un aumento de la reactividad en las vías respiratorias. Este aumento en la reactividad en las vías respiratorias va a activar las células cebadas y los eosinófilos. Y estas células cebadas y eosinófilos van a generar la mayor producción de ¿qué? De inmunoglobulina E y algunos antígenos o leucocitosis o eosinofilia. Y esto nos va a servir también indirectamente para el diagnóstico. Un paciente que tiene elevación de la inmunoglobulina E, leucocitosis, eosinofilia o pruebas cutáneas antigénicas, va a ser más que todo por la activación de las células cebadas y los eosinófilos. Además, estas células cebadas van a liberar histamina, bradicinina, leucotrieno, prostaglandina D2, que esto va a generar a nivel de las vías aéreas broncoconstricción, y esa broncoconstricción va a generar mayor aumento de moco y mayor edema. Por otro lado, también puede haber una respuesta anormal adrenérgica que va a causar una vasodilatación a nivel de los vasos, y esta vasodilatación va a generar que haya una mayor permeabilidad vascular y por lo tanto mayor producción de moco. Al final va a haber mayor moco, mayor edema, ¿no? Si hay mayor moco, mayor edema en las vías aéreas, va a haber atrapamiento del aire en las zonas distales, puede haber una distensión alveolar, como está distendido el alveolo pero no le llega el aire, va a haber menor ventilación alveolar y por lo tanto va a haber un aumento de la presión de CO2, una disminución del pH y esto va a causar una acidosis respiratoria. Y esto a su vez se va a manifestar como cianosis en el paciente, mayor PCO2, menos pH, acidosis respiratoria, por lo tanto menos presión de oxígeno también, y causa cianosis. Tanto la distensión alveolar como la menor ventilación alveolar va a generar taquimia en el paciente y finalmente va a llegar a la sensación de disnea del paciente. Va a haber también una disminución de la capacidad vital, del volumen expiratorio forzado, y va a haber mayor volumen residual, ¿no? Ese mayor volumen residual va a generar que haya mayor tos, mayores sibilancias. Y finalmente va a haber un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión que va a llevar al paciente a que tenga hipoxemia. Y esto lo va a llevar a que el paciente esté inquieto. Entonces, un paciente que ya ustedes miren que tiene sibilancias, que tiene tos, que puede tener cianosis, tiene taquimia, disnea, y es inquieto, y si cumple estos factores, que hay factores endógenos o factores del propio entorno, me puede hacer sospechar probablemente que quizás este paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva del tipo asma. Y para eso tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que habíamos mencionado en la clínica? El tos suele ser seca, puede ser productiva y es un esputo claro. Las sibilancias, ruidos de tonalidad aguda, es monofónica, expiratoria áspera. La disnea, que puede ser, de acuerdo a la gravedad, puede ser a moderados, leves, pequeños esfuerzos, y otros síntomas alérgicos como puede haber asociarse rinitis, conjuntivitis, eczema en el paciente, que nos revelarían la atopía del paciente. En el examen físico va a haber taquimia, va a haber hipoxia, quizás uso de músculos accesorios en el paciente, signos de rinitis, de conjuntivitis, de eczema. Si es un niño, va a haber un pliegue nasal transversal que se mira en esta zona de acá, por lo que a veces está sonando a cada rato la nariz del paciente, ¿no? O se está tratando de limpiarse, por eso se forma este pliegue para que pueda respirar. Aumento del diámetro anteroposterior del tórax, ¿no? La fase expiratoria prolongada y además sibilancias en el paciente.
¿Cuál va a ser el diagnóstico? Aparte de los síntomas intermitentes o crónicos, el examen físico más que todo las si es que tiene sibilancias. ¿Y cómo lo vamos a confirmar? Le hacemos una espirometría al paciente. Y en la espirometría hay dos datos que debemos de tener. Uno que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que patológico sería si es menos de 80%, y la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, menos de 0,85. Si es que en la espirometría miramos estos datos de acá, nosotros ya debemos pensar que hay un problema obstructivo en el paciente. Pero, ¿qué es lo que debemos de mirar? Si es que este patrón obstructivo es reversible o no es reversible. ¿Cómo sabemos si es reversible? Nosotros le administramos un broncodilatador de acción corta y si miramos que el volumen respiratorio forzado en el primer segundo aumenta más de 12%, vamos a decir que es reversible y podemos hablar de asma. Este es un dato extra, ¿no? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo mide el riesgo de exacerbaciones que tiene el paciente, ¿ya? En cambio, la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada mide en realidad el deterioro del paciente. Hay que excluir algunos diagnósticos alternativos que me pueden dar estos síntomas, como la traqueomalacia, la fibrosis quística y quizás el reflujo gastroesofágico. Otra enfermedad que dentro de los patrones obstructivos tenemos al EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una afectación pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos debido a las anomalías de las vías respiratorias y o los alvéolos, que provocan una obstrucción persistente, a menudo progresiva, del flujo de aire. ¿Ya? Epidemiología afecta más o menos el 10% de las personas mayores de 40 años. La prevalencia aumenta con la edad, al contrario que el asma. Los factores de riesgo, el tabaquismo es el principal factor de riesgo para desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay que mirar la cantidad y duración, ¿no? Se puede sacar esta simple fórmula que es el número de paquetes al año, que es el número de cigarrillos que fuma una persona en el día, el número de años que ha fumado y lo dividimos entre 20. O también puede haber otros factores de riesgo, como quizás la quema de biomasa, aquellos pacientes que que cocinaban a leña o que han trabajado en algún lugar donde se produzca la producción de humo, o algunos, la exposición ocupacional, por ejemplo, trabajadores que están en las minas, o la propia contaminación atmosférica, ¿no? Que nos puede llevar a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todo esto de acá, el tabaquismo, la quema de biomasa, la exposición ocupacional, la contaminación atmosférica, explica el 20% de los casos. Y también hay pacientes que tienen la deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿ya? ¿Ya? Había tenido un error acá, disculpen. La deficiencia de alfa-1 antitripsina va a explicar casi el 20% de los casos de POC. ¿Qué es la alfa-1 antitripsina? Es una sustancia que protege a los alvéolos de los efectos de las proteasas, o sea, que no se destruyen. Pero cuando hay una deficiencia, en realidad no van a estar protegidos los alvéolos, ¿no? Entonces, otra causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, lo que debemos más que todo diferenciar acá son los dos subtipos, la bronquitis crónica y el enfisema. La bronquitis crónica, como su nombre lo dice, es lo que se da más que todo a nivel de los conductos de los bronquios, ¿ya? Es una inflamación crónica de los bronquios que se va a manifestar como tos productiva crónica durante más de 3 meses. Un paciente que tenga tos productiva crónica durante más de 3 meses, en un año, en más de 2 años sucesivos, ya hacemos el diagnóstico de bronquitis crónica. Afecta las zonas de conducción, exceso de secreción mucosa en el árbol tráqueo-bronquial crónico y recurrente.
En cambio, el enfisema en realidad es un término patológico que describe cambios estructurales de los alvéolos sanos. En cambio, en un paciente que tiene el enfisema es cuando se destruyen estos alvéolos, las membranas alveolares destruidas y insuficientes. Afecta a los acinos pulmonares, dilatación anormal de los alvéolos y destrucción de la pared alveolar. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? Entonces, la etiología, el tabaco, la biomasa, los, la ocupación del paciente, la contaminación o los factores genéticos, esto va a generar inflamación. Esta inflamación puede ser a nivel bronquial, que va a causar hipertrofia de las glándulas submucosas, hipertrofia muscular, va a causar fibrosis peribronquial y hay moco y formación de moco, obstrucción del flujo aéreo pulmonar y también puede haber inflamación a nivel de los lobulillos, o sea, de los acinos lobulares, que va a causar destrucción tisular por proteasas, usualmente en el enfisema, pérdida de la elasticidad con atrapamiento aéreo y finalmente obstrucción del flujo aéreo pulmonar y esto va a causar una disnea progresiva. Además de la disnea progresiva, va a causar roncantes y sibilantes, aumento del tiempo de expiración, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la presión arterial pulmonar. Este aumento de la presión de la arteria pulmonar, o sea, la hipertensión arterial pulmonar, va a causar repercusiones en las cavidades derechas del corazón. Va a haber mayor retención de CO2, aumento del PCO2, disminución del pH, disminución de la oxigenación, hipoxemia crónica, y la hipoxemia crónica me llevará a la poliglobulia. La clínica, los síntomas, disnea, tos crónica y producción de esputo. Entonces, esa triada, disnea, tos crónica y producción de esputo. Otros pueden ser sibilancias o presión de pecho, pero esta es la triada que se mira en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Paciente sedentario, con pocas quejas, a veces hay que interrogar verdaderamente, o a veces pueden haber pacientes que sí presentan disnea y tos crónica, ¿no? Que es un esputo mucoide que se vuelve purulento durante las exacerbaciones porque se puede infectar. El examen físico, expiración prolongada, hiperinsuflación, aumento del diámetro anteroposterior, puede haber uso de músculos accesorios de acuerdo a la gravedad del cuadro o de la crisis aguda, cianosis, asterixis. La asterixis se puede dar cuando ya un paciente tiene con hipertensión pulmonar, quizás esta hipertensión pulmonar causa falla cardíaca derecha y la falla cardíaca derecha puede llevar también a una falla hepática y finalmente un aumento de sustancias nitrogenadas que causan asterixis. La asterixis asociada a hepatomegalia e insuficiencia cardíaca derecha. Puede haber ingurgitación yugular, disminución de los ruidos respiratorios, puede haber sibilancias, crepitantes, ruidos cardíacos distantes. El diagnóstico, síntomas compatibles con EPOC, antecedentes de exposición a los factores de riesgo. La espirometría nos confirma, miramos acá el volumen expiratorio forzado durante el primer segundo menos del 80% y la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada menos de 0.7. Pero esto es no reversible, ¿no? Antes de continuar, acá quiero hacer alguna salvedad. Últimamente, las últimas guías del diagnóstico tanto de asma como enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya están un poco dejando de usar el valor de 80%, ¿no? En cambio, ya se dice que es la disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo de acuerdo al límite poblacional. O sea, lo que nos dicen que cada población debe tener un límite. Por ejemplo, la población, imagínense, de Estados Unidos, de repente para ellos normal es hasta 90%. Entonces, menos de 90% para ellos sería patológicos. De repente en Europa es 85, entonces menos de 85. Entonces, clásicamente se ponía este valor, 80%, pero ya poco a poco, conforme se están haciendo más estudios, se está buscando un límite de normalidad de acuerdo a la población, ¿no?
Todavía en el Perú no hay estudios para saber cuál es nuestro límite de normalidad, por eso aún mantenemos el 80%. Y este es un resumen de cuál es la diferencia en realidad, cómo vamos a mirar un paciente que tiene enfisema pulmonar y un paciente que tiene bronquitis crónica. El paciente que tiene enfisema pulmonar se le conoce como el silbador rosado, en cambio, el de bronquitis crónica como el abogatado azul. Acá en el enfisema, como habíamos dicho, se afectan los acinos pulmonares, en cambio acá se afectan las zonas de conducción. En el enfisema se genera una destrucción de la pared alveolar, en cambio en la bronquitis, inflamación de las vías respiratorias de conducción. El paciente que tose por excelencia, que es el tosedor frecuente, es el paciente con bronquitis crónica, es tos frecuente con expectoración, desde siempre, temprana. En cambio, el paciente con enfisema, la tos es escasa o ausente o se presenta al final con tos. El paciente que tiene bronquitis crónica puede tener una disnea intensa desde el inicio. En cambio, el paciente con enfisema, la disnea es progresiva, leve inicialmente. El tórax usualmente puede ser normal o un poco, en cambio acá puede haber cierta distensión torácica. Acá hay poca cianosis porque el alveolo se va destruyendo poco a poco, no es que se destruya de golpe todos los alveolos. En cambio acá, como hay una obstrucción ya de las zonas de conducción, no llega aire al alveolo y va a haber cianosis frecuente en estos pacientes. Puede haber sibilantes y roncos, usualmente no, es poco probable que haya sibilantes y roncos. Puede haber una presión venosa yugular normal, acá puede haber aumento de la presión venosa yugular, puede haber edema periférico, usualmente en el enfisema pulmonar no hay edema periférico, el índice de masa corporal es bajo, usualmente son flaquitos los pacientes enfisematosos, en cambio aquel índice de masa corporal es alto. Este paciente tiene también infecciones frecuentes, más que todo por lo que hay mayor moco en las vías de conducción, y acá las infecciones son ocasionales porque tuvieran que llegar las infecciones hasta los lobulillos alveolares. Usualmente personas más jóvenes, de 40 a 45 años, personas mayores de 50 a 75 años. En el examen de gases arteriales, la PO2 va a estar muy baja frecuentemente, el PSO2 elevado. Acá sí se va a mirar una disminución del PO2 levemente disminuida y la PCO2 puede estar normal. La radiografía de tórax, hiperinsuflación, corazón en gota, incremento de la trama broncovascular y puede haber cardiomegalia. Diagnóstico: dilatación anormal de los alveolos y destrucción de la pared alveolar, exceso de secreción mucosa en el árbol traqueobronquial. Y finalmente vamos a hablar algo de síndromes respiratorios de neumonía. Por ejemplo, miren este caso clínico. Dice: el señor Mateo, de 60 años, acude a tu consultorio por fiebre, malestar general y dolor al respirar profundo hace 3 días. También presenta tos con esputo color amarillo verdoso y no tiene goteo nasal. 60 años, su frecuencia cardíaca es de 80, frecuencia respiratoria está con taquipnia de 22, la presión normal, hay fiebre 38.8, la saturación de 94%. El examen físico orofaringe está normal, no hay linfadenopatías. El examen pulmonar, matideza, la percusión y aumento del frémito táctil sobre la base del pulmón derecho, o sea, vibraciones vocales aumentadas, ¿no? La auscultación revela crepitantes y ruidos respiratorios bronquiales cuando se le pide al paciente que diga E. Se escucha un sonido de A en la auscultación. El doctor Jorgito decide pedirle una placa de tórax. Y miramos esto de acá. ¿Ya? O puede haber otro paciente, el señor Raúl, de 35 años, acude a tu consultorio por febrículas y tos persistente no protrudida hace ya una semana. Durante este periodo ha tenido cefaleas, fatiga persistente, dolor muscular y articular. También añade sentir falta de aire hace 2 días. No está tan taquipneico, no está temperatura en 37.8, faringe normal, linfadenopatías. Al examen físico pulmonar no se encuentra nada relevante. Sin embargo, observas múltiples lesiones cutáneas con un centro lívido azul con un borde periférico rojo oscuro en las extremidades. Se pide una radiografía y se mira esto de acá, ¿no? Que es una infiltración intersticial bilateral, que puede ser una neumonía típica. Esta es una neumonía que puede ser típica y por acá una neumonía atípica. Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahora.
La neumonía es un proceso infeccioso del parénquima pulmonar secundario a presencia de algún microorganismo. Hay algunos factores de riesgo. Por ejemplo, si un paciente está en coma o está con anestesia o está con algún tipo de trastorno muscular, si está en coma, no va a tener el reflejo de oxígeno, que es un factor protector, y me puede, como no hay ausencia de reflejo de oxígeno, tengo mayor riesgo de adquirir una neumonía. Y tampoco va a haber, no, no, cuando hay daño en la barrera mucociliar, también puede haber ese problema. Además, el cigarro, los gases calientes, los corrosivos, las infecciones de los trastornos congénitos, las bronquiectasias, también van a afectar a esta barrera mucociliar. La acumulación de secreciones va a generar, va a generar también un trastorno a nivel de los macrófagos y del sistema inmune. Si se altera esto, podemos tener mayor riesgo de tener una neumonía. En la patología va a haber lo primero es la colonización de los agentes infecciosos de la región alveolar, luego va a haber signos de congestión, el alveolo se va a llenar de líquido, contrasudado, con abundantes bacterias, y luego a los 3 o 4 días ya se va a convertir esto en un exudado, ¿no? Con abundantes glóbulos rojos, neutrófilos, fibrina, que es la fase de hepatización roja. Luego ya cuando se destruyen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las bacterias, se pasa a una fase de hepatización gris, que es a 5 o 7 días, y finalmente ya se resuelve, que es la fase de resolución. Entonces son las fases de un paciente que tiene neumonía. Esto deben de conocer cuando decimos neumonía adquirida en la comunidad y cuando decimos neumonía intrahospitalaria. Decimos que un paciente puede tener neumonía intrahospitalaria después de las 48 horas de que ingresó al hospital, ¿ya? O sea, a partir de las 48 horas que el paciente se encuentra hospitalizado, si adquiere una neumonía, se puede pensar que ya es una neumonía intrahospitalaria. Si debuta antes de las 48 horas, probablemente fue una neumonía adquirida en la comunidad. Y vamos a pensar que un paciente puede tener una neumonía intrahospitalaria hasta el 7º día después del alta, que puede ser intrahospitalaria. Después del 7º día ya pasamos a que sea una neumonía adquirida en la comunidad. Esto es más que todo para ver cuál es el agente infeccioso. Los agentes infecciosos que causan las neumonías adquiridas en la comunidad son distintos que las neumonías intrahospitalarias. Puede haber una neumonía intersticial del intersticio, lobar, o puede haber una bronconeumonía que afecta tanto a los bronquios como el parénquima pulmonar. Entonces, hay dos tipos, la neumonía típica, que es un paciente con fiebre mayor de 38 grados, con tos, con esputo purulento, con taquipnia. Al examen físico, lo clásico que ya conocemos, aumento de vibraciones vocales, mate de la percusión, crepitantes inspiratorios al final de la inspiración, puede haber soplo tubárico. Y la otra es la neumonía típica, que son neumonías intersticiales que pueden ser virales o intrahospitalarias, suelen manifestarse de manera distinta. Inicio insidioso, tardías, como el segundo caso que hemos visto, subfebriles, tos seca, patrón intersticial, no hay consolidación y usualmente hay mialgias, ¿no? Además existe disociación clínica radiológica. En el segundo caso que miramos era un caso que el paciente al examen físico no tenía nada, pero en la radiografía sí se miraba bastantes hallazgos. La neumonía, esto es importante. El agente patógeno más frecuente de la neumonía adquirida en la comunidad, que se asocia también a meningitis, otitis media y sinusitis, es el Streptococcus pneumoniae. El agente patógeno relacionado a descompensaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en pacientes con esplenectomía, ahí hablamos de Haemophilus influenza. El agente patógeno más frecuente en la neumonía intrahospitalaria que produce empiema, cavidades y necrosis a nivel pulmonar, hablamos del Staphylococcus aureus.
Y la agente patógeno relacionada a neumonía asociada a ventilación, a considerar en pacientes que están en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, hablamos de Pseudomonas aeruginosa. Y el agente patógeno que causa neumonía típica asociado a rash, eritema multiforme y anemia hemolítica, probablemente es el caso del paciente, puede ser un Mycoplasma pneumoniae. Este es un resumen de lo que hemos mencionado previamente. No, Streptococcus pneumoniae es la neumonía de Gris, la neumonía más frecuente. El Haemophilus influenza en pacientes con EPOC, con esplenectomía. Staphylococcus aureus principal en neumonía intrahospitalaria que causa empiema, cavidades. Algunas enterobacterias que son la segunda causa de neumonía intrahospitalaria. La Pseudomonas aeruginosa en pacientes asociados a ventilación. El Mycoplasma pneumoniae, que se da en paciente que tiene rash, eritema multiforme, anemia hemolítica. Y algunos virus que puede ser influenza por influenza, el COVID, adenovirus, virus sincitial respiratoria en niños generalmente. ¿Ya? Entonces, eso sería todo. Una frase para terminar. Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. ¿Alguna duda que tengan? Bueno, creo que está, si no hay dudas, ya, ya nos vemos. Tengan una buena noche.